Buenos días, hoy 1 de febrero del año 2026 vamos a iniciar nuestra escuela dominical con, como siempre, el título Jesús importa. Es la sesión 2 del material de Lightwave, que es de la Convención Bautista del Sur. Si bien es cierto que es de la Convención Bautista del Sur, en puridad doctrinal es interdenominacional. No estoy en su momento difundiendo la doctrina bautista en sí. Lo que me interesa es difundir el mensaje cristiano. Muy bien, idea central. Jesús es Dios y nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho. Sobre todo para los modernos arrianos que no creen esto. Aplicación para la vida. Estando delante de Jesucristo, a punto de lavarse las manos, Poncio Pilato le preguntó al Salvador, ¿qué es la verdad? Juan 18:38. La gran tragedia es que Pilato tenía delante de él a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Pero Pilato no lo reconoció, más bien lo entregó para ser crucificado, excusando sus acciones con un simple lavado de manos y soltando a un malhechor llamado Barrabás. Eso se da muchas veces en la historia de la humanidad. Dejan libre aún en su momento, hasta lo eligen a un delincuente y en su momento después se arrepienten. Ahora, pero la pregunta que hizo Pilato, ¿qué es la verdad?, resuena hasta el día de hoy. Es la pregunta que los más grandes filósofos de la historia de la humanidad se han hecho y han procurado responder. Se escriben miles de libros para intentar dar una respuesta a esta pregunta. Al final, la respuesta es tan sencilla como poderosa. La verdad es Jesús. Las filosofías y religiones mundiales han distorsionado la verdad. Así que si queremos entenderla de manera plena y correcta, necesitamos mirar a Jesús. La verdad que encontramos en Jesús importa, porque Jesús importa. Muy bien, esta es la versión en español del material que hemos utilizado. Ahora vamos a ver la versión en inglés. La Biblia se encuentra con la vida. Me encanta ver deporte, sobre todo fútbol americano universitario. Me encanta especialmente ver a los jugadores crecer y competir, darlo todo en el campo y ganar o perder frente a miles de aficionados. Una de las tendencias de los últimos años que he observado con fascinación es el uso de Juan 3:16 en todo, desde el ojal de los jugadores hasta las camisetas, los zapatos, los calcetines y los carteles que se muestran en alto en la zona de anotación. Tim Tebow recibió mucha atención cuando empezó a jugar con Juan 3:16, claramente visible en el ojal. Más tarde compartió: me resulta bastante fácil decir lo más importante en mi vida es mi relación con Jesucristo. No fue un jugador de fútbol americano, pero bueno, es comentarista. En el último estudio aprendimos que, aunque el mundo niega la existencia de la verdad objetiva y absoluta, la palabra de Dios es la verdad que importa. En esta lección descubriremos que Cristo es la máxima expresión de la palabra de Dios para nosotros y que la verdad que se encuentra en Jesús importa porque Jesús mismo importa. Muy bien. Algo que debemos de aprender. Cristo es la cabeza de la iglesia. No es en su momento el que esté de moda, el cantante. Es la doctrina y es la mente de Cristo la que debe de dominar la iglesia. Si no es así, entonces tenemos serios problemas. Muy bien, vamos a ver la palabra.
Colosenses 1 del 15 al 17. La supremacía de Cristo. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, que en otra versión, el que tiene anterioridad y preeminencia de toda creación. Esto es lo que creemos los cristianos, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Alternativo, por medio de Él por medio de Él continúan existiendo. Muy bien. El post dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo y la creación. En el libro Dogmática Reformada de Hermann Bavinck, editorial CLIE, nos dice que los cristianos creemos que el Dios Trino, por su voluntad soberana, hizo que el mundo externo del no ser se convirtiera en un ser distinto a su propio ser. La creación ex nihilo, a partir de la nada, conserva la distinción entre el Creador y el mundo, y la contingencia del mundo en dependencia de Dios. La expresión de la nada no es literal en la Escritura, pero aparece en 2 de Macabeos 7:28, un libro que no es sagrado, en donde Dios hizo los cielos y la tierra a partir del no ser. Pero también encontramos señales que apuntan a esto en Génesis 1, del 1 al 3. Elohim, por el solo hecho de hablar, al enunciar una palabra de poder, hace que todas las cosas existan. El resto de la Escritura coincide con esto. Dios es Nihilum, porque trasciende todas las categorías y las limitaciones. Produce todo a partir de su esencialidad y vive por su propia supervitalidad. El mundo solo tiene una causa, que es Dios, único ser eterno e imperecedero. Las criaturas tienen su propio ser solo en Dios, quien es su causa eficiente y ejemplar. La teología cristiana conoce tanto la emanación como la creación, una comunicación donde Dios, uno, con el Hijo que estuvo en el principio con Dios y era Dios. A esto se le llama generación. Por generación, desde la eternidad, la imagen de Dios se transmite al Hijo. Y dos, con las criaturas que se originaron en el tiempo, y a esto se le denomina creación. Aquí solo queda una imagen débil y pálida que se transmite a la criatura. Ambas se relacionan porque sin generación no es posible la creación, en un sentido absoluto. Si el Padre no pudiera comunicarse al Hijo, aún sería menos capaz, en un sentido relativo, de comunicarse a su criatura. Si Dios no fuese trino, la creación no sería posible. Entonces el Dios trino, y no cualquier intermediario, es culpable de la creación. Irineo decía que al crear Dios no necesitó instrumentos ajenos a Él, ni siquiera los ángeles. En la Escritura dice que Dios hizo todas las cosas por medio del Hijo. Salmos 33:6, Proverbios 8:22, Juan 1:3 y 5:17, Colosenses 1 del 15 al 17, Hechos 1:3. Y por medio del Espíritu Santo, Génesis 1:2, Salmos 33:6, 104:30, Job 26:13, 33:4, Isaías 40:13 y Lucas 1:35. Las obras de Dios son indivisibles. Si bien es correcto distinguir una división de tareas de la deidad, la iniciativa de crear parte del Padre en un sentido administrativo, la creación se le atribuye específicamente al Hijo.
Es la sabiduría personal, el logos mediante el cual se crean todas las cosas. Todo descansa en Él que lo cohesiona. Colosenses 1:17. Y es creado para Él. Colosenses 1:17. Siendo la cabeza y el Señor de toda criatura. Efesios 1:10. El Espíritu Santo es la causa personal e inmanente mediante la cual todas las cosas vienen, se mueven y tienen su ser. Reciben su propia forma y configuración y son guiadas a su destino de Dios. Por último, de la misma manera en que Dios es uno en su esencia y distinto en personas, la obra de la creación es una indivisa dentro de su unidad. Es rica en diversidad. El mundo es una unidad porque Dios es uno, y su unidad demuestra la unidad de Dios. La Escritura relaciona la creación con el Hijo por medio de las categorías de sabiduría y de logos, y Dios creó todas las cosas por el Hijo. Juan 1:31, Primera de Corintios 8:6 y Colosenses 1 del 15 al 17, como lo hemos visto. Versículo 15. En el libro Colosenses de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, los versículos 15 a 17 los titula Creador. En el versículo a estudio afirma que Jesucristo es la imagen del Dios, literalmente el cual es, refleja la idea de semejanza reveladora. Entonces la imagen es la revelación visible de aquello que representa. Entonces Cristo es, primero, en relación con Dios Padre, es la imagen del Dios invisible. Y segundo, en relación con el cosmos, primogénito de toda creación, entonces el reino ahora es de Jesucristo, y que por él tenemos redención por su sangre. El hombre fue creado a imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Primera de Corintios 11, 7. Sin embargo, pero él en sí no es la imagen de Dios, sino que fue creado teniendo delante como modelo la imagen de Dios. Esto es, fue creado de conformidad con las condiciones morales y de gobierno que son propias de las personas divinas. Entonces la diferencia es que el tipo de imagen del hombre nunca será Dios, pero Jesucristo es hombre y a la vez Dios. Solo Dios puede manifestar y exhibir la imagen divina. El hombre, su creación, fue santo e inocente, pero su caída lo deformó y desfiguró. La imagen original de Dios en el hombre y por el pecado entró en un estado de esclavitud que le permite hacer lo que quisiera. Perdió también sus cualidades morales que tenía antes de su caída, viniendo a practicar el mal, con mucha tendencia, por cierto. Porque el corazón, fuente orientadora de la vida, así lo dicta Génesis 6:5. Jesús, concebido por acción divina en el seno de María, no tuvo contaminación de pecado porque fue concebido virginalmente. Fue alumbrado como lo santo. Lucas 1:35. Entonces, siendo Jesús la naturaleza humana de la segunda persona de la divinidad, su humanidad es santificada en ella, en quien subsiste hipostáticamente, junto con su naturaleza divina. Las dos naturalezas están juntas, pero entre las dos hay comunicación y permiten en su momento que actúe ese ser tanto humano como divinamente. Entonces él no pecó ni pudo pecar. Entonces el creyente es el hombre nuevo, regenerado por el Espíritu Santo y es hecho hijo adoptivo de Dios en su Hijo. Gálatas 4:5. Está siendo conforme a la imagen de Jesucristo, según lo que Dios predestinó para él. El salvo, Romanos 8:29. La idea de Pablo se expresa en el manifestar en el Señor todos los aspectos que dimanan de Dios y le son propios. Pablo enseña que Jesús es el unigénito del Padre. Juan 1:14. Esto significa que el Padre no generó otro hijo. Si vemos como si fuera una célula, entonces tendríamos al Dios Padre autogenerándose en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Y en ese sentido, las tres células son exactamente iguales
Comparten una esencia, aunque tengan diversas funciones. Versículo 16. Ahora presenta a Cristo como creador de todo cuanto existe. No hace distinción entre cosas materiales o espirituales. Entonces creó todo cuanto existe. La razón está en la relación del Padre y del Hijo, en la extensión del Logos, esto es, la palabra personificada que expresa en una sola todo el perfecto y supremo pensamiento de Dios. La creación es el resultado de la autoridad omnipotente que dio origen a todo. Logos que expresa la plenitud del pensamiento divino que hizo que lo que no existiera vino a la existencia. Los dos capítulos de Génesis tienen una luz trinitaria. La idea originaria parte del Padre, que le expresa plenitud por el Logos, el Hijo eterno, y es ejercitada en cuanto a la realidad existencial por la omnipotencia del Espíritu Santo. Entonces la voz creacional es dada por la segunda persona, y Él fue hecho. Es el resultado visible de la acción del Espíritu Santo que se movía poniendo orden a todo lo creado. La creación se ajusta al pensamiento de Dios, porque éste está comprendido por el Logos, palabra de Dios, y su ejecución es acción espiritual. El Hijo es engendrado por el Padre. Es generado por el Padre. De su esencia, versículo 16, de su esencia, como acto eterno y constituyente, por su voluntad ocasional, como lo dijo el Concilio de Nicea. De modo que por proceder de la esencia del Padre, es Dios como el único y verdadero. Cristo no es una criatura pensada por Dios para ser intermediaria entre Él y el cosmos, como medio creador. Cuando Cristo habla del conocimiento mutuo entre Él y el Padre, Lucas 10:22, está presentando la verdad de la autocomunicación de Dios con Cristo, en donde todo el ámbito de la deidad, que incluye el origen y destino final de todas las cosas, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, Cristo también es el creador de todo, en razón de que es Dios en unidad con el Padre y el Espíritu, lo cual también fue revelado en Juan 1:3. Entonces, como Dios Padre es causa originaria y sustentadora de la creación, porque Cristo es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación, versículo 15, entonces en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. 2:9. Ya dijimos que cuando nos señalemos es Colosenses. Entonces es la causa de todo cuanto ha sido creado. El Hijo es revelación definitiva de Dios. Hechos 1:2. Entonces antecede al tiempo mismo. Versículo 17 afirma que el Cristo es antes de todas las cosas. No podía ser menos, puesto que todo fue hecho por Él. No podría ser preexistente, el creador a la creación. Antes de que el universo existiera, Cristo era. Juan 1:12, primera de Juan 1:11. Cristo pertenece en cuanto a persona divina al ser de Dios, aunque en su humanidad esté vinculado al tiempo de los hombres. Antecedía a ellos en todo, porque es Dios verdadero, unigénito del Padre, existencia como hombre, como contemporaneidad por medio de su naturaleza humana. No es que comience en un ser personal, sino es el resultado del envío del Padre, que el envío del Padre hizo, pero en unidad y relación con el Padre, y esto hace que pudo decir, yo y el Padre somos uno. Esto está en Juan 10:30. Su preexistencia no es una teoría metafísica que nace en un contexto filosófico religioso, sino una verdad fundamental en relación con la trina deidad. Esta preexistencia de Cristo es uno de los pilares que sustenta a la doctrina fundamental cristiana de la Iglesia. Entonces, toda la creación tuvo su culminación y expresión definitiva en Cristo. Es Él, unigénito, que está en el seno del Padre, que nos hace conocer en Él a Dios en toda su
dimensión. Muy bien, desglose. Mero cristianismo. La obra de C.S. Lewis, publicada en 1952, es considerado uno de los libros de mayor impacto en la historia moderna del cristianismo. En esa obra el autor popularizó lo que se conoce como el trilema de Jesús. Según Lewis, cuando uno lee en los evangelios lo que Jesús dijo e hizo, se ve confrontado por tres opciones. Primero, Jesús fue un lunático que pensaba ser el Hijo de Dios sin serlo. Segundo, Jesús fue un mentiroso que decía ser el Hijo de Dios sabiendo que no lo era. Y tercero, Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios. Dios hecho carne. En esta sesión estudiaremos que Jesús es Dios y que nadie ha hecho lo que Él hizo. Los versículos 15 al 17 nos ayudan a entender esta verdad. Jesús es el Dios de la creación. Pablo en este pasaje nos ayuda a entender que Jesucristo es Dios, pues lo presenta como la imagen del Dios invisible. Versículo 15. En otras palabras, Él es la representación exacta de Dios. Aunque todos los seres humanos hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26, Jesucristo está en una categoría diferente, pues no solo es verdadero hombre, sino también verdaderamente Dios. El autor de Hebreos lo llama el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Hebreos 1:3. Pablo, en otra de sus cartas, afirma que Jesús no estimó el ser igual que Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:6. Jesús es preeminente sobre la creación. En el versículo 15 la palabra primogénito significa preeminente. No está hablando de ser el primero en nacer, sino el primero en rango. Cristo tiene la preeminencia sobre la creación, tanto visible como invisible, porque todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por eso Jesús es preeminente, porque Él es el creador y sustentador de todo. Juan 1:1. Hebreos 12:3. No hay nadie como Cristo. Esa es la razón por la que lo adoramos. Si Jesús fuera una criatura, adorarlo sería idolatría. Pero puesto que es Dios y preeminente sobre todo, es digno de nuestra adoración. Jesús es quien sustenta la creación. No solo todo fue creado por medio de Él y para Él, lo cual enfatiza que Jesús es el agente de la creación, sino que además las cosas que existen o lo hacen porque se encuentran en Él su substancia. Versículo 17. En otras palabras, el Hijo es la fuente de la vida de todo el universo y por el poder de su palabra las cosas pueden existir. Todo, tanto lo visible como lo invisible, encuentran su razón de ser. El Hijo, sin Cristo, nada podía vivir. Debe llenarnos de profundo gozo saber que no adoramos a una criatura, sino a Dios hecho carne. Esa ha sido confesión de fe de la Iglesia cristiana por 2000 años. Por lo tanto, confía en tu Creador. Si Él es capaz de sostener toda la creación, puede sostenerte también a ti. Muy bien, vamos ahora a nuestras preguntas. No se quería mover. Las primeras, ya lo habíamos dicho siempre, Las primeras son en español o del material en español y las segundas son del material de inglés. ¿En qué se diferencia Jesucristo de otros personajes históricos importantes? Él resucitó. Esa es la diferencia fundamental. No aparece en la historia otra persona, otro líder que haya resucitado. Entonces, esa es una gran diferencia con todo lo demás que quiera. ¿Cómo puedes saber qué es lo más importante para alguien? Porque es exactamente cuando una persona es importante. A una persona se le tributa precisamente afecto, se le tributa amor.
pero sobre todo siempre se le debe de tributar respeto, porque lo fundamental para verdaderamente conocer y amar a alguien es quererlo, es adorarlo, pero sobre todo tener en mente su pensamiento. Por eso, si verdaderamente amamos a Cristo, debemos tener en mente su pensamiento y podremos entonces verdaderamente tener comunión con Él. 2. ¿Cómo puedes demostrar que Jesús es lo más importante para ti? Cumpliendo sus mandamientos. Y si sus mandamientos son amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, si no lo amamos ni creemos en Dios realmente, pues no estamos siendo sus discípulos. ¿Qué te llama la atención de esta descripción de Jesús? Que explora un aspecto que pocos conocen o que pocos han reflexionado en cuanto a que Jesús estuvo desde el inicio en la creación. Es más, fue antes que toda la creación, de acuerdo a este texto bíblico. Muy bien, vamos a ver la escritura. Versículo 18 al 20. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. 19. Porque a Dios le agradó habitar de él con toda su plenitud. 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces en el post vemos del lado izquierdo una cruz de sangre, y del lado derecho, como se cree que hubiera sido la cruz en la que murió Jesucristo. Porque sí murió. Algunas sectas dicen, no, es que no murió, pero pues no tienen pruebas. La realidad es que estaba muerto, y bien muerto, por toda la tortura que hicieron los judíos y los romanos a su cuerpo. Muy bien. Papel de Cristo en la salvación. En el libro Jesús es el Cristo, de Leon Morris, editorial Clear, nos dice que es correcto llamar a Jesús el Cristo, que fue así usado en los primeros años de la cristiandad, y fue Cristo porque cumplió todo lo que el título implica. Cristo, de acuerdo con su semántica, viene de la palabra hebrea Masiach, ungir. Entonces significa el ungido. Si lo transliteramos al castellano se denominará Mesías, y si lo trasladamos al griego obtendremos Cristas, que se convierte en Cristo. Entonces Cristo y Mesías y el ungido son lo mismo. El ungido aparece en el Antiguo Testamento, Daniel 9, 25 y 26, y se deriva de una ceremonia religiosa, Éxodo 28, 41. Y era una ceremonia en donde se apartaba un sacerdote para su ministerio, Levíticos 4, 3. Es importante que el Mesías, porque se menciona que así reinará en los últimos días, y Dios obraría en él para cumplir sus deseos. Los hombres de Qumran pensaban que vendrían dos Mesías, uno como rey y otro como sacerdote, y creían que el sacerdote ocuparía el primer lugar. En el libro Soteriología de la Gracia Gratuita de David F. Anderson, editorial Grace Theologic Press, nos dice que no puede entender a Cristo hasta que entienda la cruz. Su muerte debe ser apreciada desde diversos ángulos. 1. Cristo nuestro sustituto. En 1 Corintios 15, 13, Cristo murió por nuestros pecados, y en Juan 1, 29 dijo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Isaías 53, del 6 al 7, el Mesías sufriente fue llevado como una oveja al matadero por Israel, porque se apartaron como ovejas, cada uno fue por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. 2. El Cordero de Dios. El Cordero Pascual era visto como un sacrificio
para apaciguar la ira de Dios por causa del pecado del hombre. Éxodo 12:27. Pedro a Jesús le dijo que era el Cordero de Pascua. Primero de Pedro 1:18-19. Y Pablo dijo: Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado por nosotros. Primera de Corintios 5:7. Entonces descargar el pecado del mundo entraña una capacidad vicaria y sacrificial, y sólo de esta forma puede ser quitado él por el Cordero. 3. Propiciación. De acuerdo a C.H. Dodd, no ve a Dios como quien necesita ser apaciguado de su enojo, sino como culpabilidad y la necesidad de una expiación por el pecado. Entonces es un acto por el cual la culpabilidad o profanación es removida. H. Griffin observa dos lados de la propiciación. Primero, que su justicia no podía pasar por alto el pecado. 2. Y su amor no podía ser indiferente hacia el pecador. Así que su justicia demandaba su amor. Su amor lo proveyó, y Cristo fue el regalo de Dios al mundo. Es la propiciación por nuestros pecados. Esto dijo que para salvarnos de tal manera que se satisfaciera a sí mismo, Dios por medio de Cristo se puso como nuestro sustituto. El amor divino triunfó sobre la ira divina. Por el autosacrificio divino. Por último, en el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIE, nos dice que salvación viene del latín tardío salvare, saludo. A nivel teológico expresa la provisión de Dios para remediar la condición del ser humano, perdida por el pecado. De ahí viene la contraposición del griego soteria, salvación, bienestar, liberación, preservación, en contra de asotia, vida de perdición. En el Nuevo Testamento se utiliza soter, salvador, 24 veces, soteria, salvación, 45 veces, y soterios, 5. A nivel objetivo, la salvación se centra en Cristo, no solo como objeto central de la fe, 1 Corintios 15, del 3 al 4. Incluso Yehoash, transliterado por primera vez en Mateo 1:21, significa Yahvé salva. Dará a luz un hijo y dará por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan dijo que la ley vino por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, con Jesús de Nazaret. El Mesías esperado se hicieron palpables la misericordia y la fidelidad de Dios, y por su sacrificio en la cruz no fue hecho desde sabiduría, y no solo justificación, sino sacrificio y redención. 1 Corintios 1:30. A nivel subjetivo, la salvación está ligada a la fe del sujeto, y esta a la correcta proclamación del Evangelio. Romanos 10:17. Si el predicador presenta adecuadamente el Evangelio, toda la responsabilidad por el fracaso será del oyente. Ezequiel 3:16 al 21, 33 del 1 al 9. Hay que responder personalmente a Cristo con fe. Romanos 10 del 9 al 10. El único arrepentimiento que se requiere es ver que Cristo es el único camino para ella, para la salvación. Y así podemos alcanzar el perdón de pecados y vida eterna. No hay otra forma. Si alguien les dice que algún hombre les va a perdonar sus pecados, pues es una falsedad. Versículo 18. Aquí consideró la supremacía de Cristo sobre la iglesia, primero en la creación y ahora de la iglesia, que incluye la soberanía en orden de la redención. Entonces el Señor es el origen y causa en el reino espiritual de los creyentes redimidos. Él como cabeza es razón de vida y de crecimiento del cuerpo, que es la iglesia. Efesios 4:15 y 16, Colosenses 2:19. Tenemos como propósito que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. El crecimiento es colectivo y a la vez individual. A nivel de la cabeza, que es Cristo, en conclusión, no es posible vivir la vida cristiana sin la debida vinculación con Cristo.
Si ustedes en su iglesia se habla de todo, de modas, de poder, etc., y menos de Cristo, no es cristiana esa iglesia, porque lo que hace y asegura que crezca una iglesia es estar vinculados material, formal y espiritualmente a Cristo. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1:21. Cristo es también el elemento fundamental de la salvación, ya que quien cree en Jesucristo recibe vida eterna, Juan 3:16. Esta es potestativa de Dios, porque Él tiene vida eterna, a causa de su condición eterna. Ninguna criatura es eterna, porque tuvo principio de existencia. Pero esta vida eterna se comunica al que cree por la unión vital con Cristo. El Espíritu Santo posiciona al creyente que ha creído en Cristo, de modo que por unidad con Él tendrá la vida eterna. Versículo 18. Comunicable, es hecho vida en el creyente. Pablo afirma que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:6. Es decir, cuando el Espíritu nos une vitalmente a Cristo, se produce una comunicación de vida que hace que quienes están muertos en sus delitos y pecados vengan por resurrección definitiva a disfrutar de la vida eterna. Y será en lo sucesivo la forma de vida propia de todo creyente. Al ser cabeza de la Iglesia, la vida de ella depende de Él. Se le ve como un organismo vivo que está unido e inseparable a Cristo. Recibe de Él la vida. El Señor controla cada uno de los miembros de ese cuerpo y establece la vinculación entre ellos. Cuando no hay vinculación ni amor, pues no es una iglesia cristiana, quién sabe qué será. La comunión de vida, por eso es unidad del cuerpo, establece la unión de todos los miembros, 1 Corintios 12 del 12 al 20. Y esto es posible porque todos los hermanos están en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, 1 Juan 1:3. No puede haber una iglesia como congregación de salvados por gracia sin que la comunicación de vida que procede de Dios mismo, la supremacía de Cristo sobre la iglesia, debe de ser evidente. Versículo 19. Aquí se hace referencia al beneplácito del Padre, quien tuvo complacencia en que toda plenitud habitase en Cristo. El deleite del Padre se orienta al Hijo, aún antes de la fundación del mundo, por la relación paterno-filial con Él. Y aquí es un sentido antropomórfico, pero la realidad es que, como dijimos, si Dios en su momento estimó que se generara al Espíritu Santo y al Hijo, no podemos decir que sean propiamente sus hijos, sino que básicamente son manifestaciones del mismo ser. Algunos dirán es que se sentía solo. No sabemos. La realidad es que por ejemplo, toda empresa necesita tener diferentes funciones y hace organismos, hace secciones, departamentos que tienen funciones específicas, pero son la misma empresa. En el caso de la creación yo pienso esto, que no podemos decir que propiamente hay una relación paterno-filial, sino más bien una forma en la que Dios mismo se puede en su momento autogenerar en tres personas, permaneciendo en unidad siempre, que eso es lo fundamental, porque es algo que los seres humanos y las organizaciones no pueden hacer. Muchas veces se pelean entre ellos, pero en caso de la deidad no existe tal situación. Muy bien. Cristo es el unigénito del Padre, de modo que todo el amor, la comunión plena y el beneplácito solo tienen un tipo de destino, que es el Hijo, ya que con nadie más que con Él puede existir una relación, y el tal vínculo como logos es expresión exhaustiva del Padre, de modo que no puede, por menos que serle agradable, puesto que es expresión perfectísima de Él mismo. Así ese deleite se orienta al Hijo, Salmos 2 del 7 al 8, Juan 17, 5, Efesios 1, 9. Para Pablo, Cristo es la plenitud de Dios,
que equivale a todo el contenido, la plétora, la perfección, la suprema y absoluta expresión de la deidad. Es la plenitud de la mediación, de la gracia, de donde tomamos todo. Juan 1:16. Es también la plenitud de los tesoros, de esa sabiduría. 2:1. Entonces, la deidad absoluta, completa y perfecta reside en Jesús. 2:9. Y de todos los dones sobrenaturales, Cristo es la imagen de Dios y toda esa plenitud habita en Él. Versículo 20. Los versículos 20 al 23 los denomina el autor reconciliador. En el versículo de estudio se intitula Reconciliador Universal. Jesucristo es el reconciliador, es el mediador en la reconciliación. En el Nuevo Testamento aparece de dos modos. Primero, referido a la reconciliación entre hombres enemistados, 1 Corintios 7:11. Y dos, referido al restablecimiento de relaciones entre el hombre y Dios, Romanos 5:10 y 2 Corintios 18:20. Y este es el sentido que se utiliza en este pasaje, Efesios 2:16. El sujeto de la reconciliación es Dios por medio de Cristo, 2 Corintios 5:18 a 19. Reconciliar es cambiar de posición, de modo que en la operación de salvación, Dios, en base a la obra de Jesucristo en la cruz, reconcilia al mundo consigo, cambiándolo de posición para poder pronunciar el llamamiento a salvación. Es una acción totalmente divina, Romanos 5:10. No es por obras humanas, y al cambiarnos de pecadores a salvos, lo seremos eternamente. El hombre responde a la obra de Dios, aceptándola por fe. La reconciliación tuvo lugar por medio de la obra de Cristo. 5:10. La reconciliación es un don de Dios dirigido al pecador. 5:10 y 11, 2 Corintios 5:18. Si tiene fe, se acepta. Desglose. En la historia de la humanidad hemos visto a muchos seres humanos que se han proclamado soberanos. Algunos de ellos tuvieron imperios enormes y riquezas inimaginables. Sin embargo, todos han muerto. Sus imperios han desaparecido, al igual que sus riquezas. Solo hay un soberano del universo que gobierna sobre todas las cosas. En este pasaje, el apóstol Pablo deja claro que el único soberano que merece gloria y el honor en la iglesia es Dios, en Jesús. Por el excelso plan de redención, Jesús es preeminente en todo, versículo 18. Por naturaleza, nos gusta tener el primer lugar. Desde pequeños enseñamos a los niños a compartir, ser amables y reconocer que no siempre van a ganar en todo. Pero algunas veces los adultos seguimos actuando igual. El versículo 18 nos recuerda que en la iglesia y en nuestra vida, Jesucristo es la cabeza, es decir, el líder. Y puesto que Él es el representante de la nueva humanidad resucitada, la preeminencia en todo le pertenece a Él. Él es preeminente, pues es el soberano. Jesús es plenamente Dios. Versículo 19. Pablo lo afirma en este versículo, porque en Cristo habita toda plenitud. Esto significa que Jesús es plenamente Dios. 2:9. Este es un punto cardinal de la doctrina cristiana, que la hace diferente a cualquier otra religión. El cristianismo bíblico cree que Jesús es verdadero Dios y no meramente un líder moral. Jesús no es un ángel y no es solamente un ser humano, es verdaderamente Dios hecho carne. El ser verdadero hombre nos representa, el ser verdadero Dios nos salva. ¡Qué hermosa verdad! Jesús es quien reconcilia todas las cosas, versículo 20. Nadie más podía hacer la obra de reconciliación que hizo Jesús. Nosotros éramos hijos de la ira y enemigos de Dios, Efesios 2:3, Romanos 5:10. Pero ahora, por la fe en Cristo, somos hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Este es el mensaje del Evangelio, que en Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Antes estábamos en enemistad contra Dios por nuestros pecados, Romanos 8:7. Pero estamos en paz por la fe, Romanos 5:1. Nosotros no podemos reconciliarnos con Dios por medio de nuestras obras, Efesios 2:8 y 9.
Por eso Dios envió a su Hijo, para hacer la obra de reconciliación. Si el verdadero soberano del universo es Jesús, Él merece nuestra adoración. Busquemos que Él sea preeminente en nuestra vida, recordando la hermosa obra de salvación que ha hecho a nuestro favor. ¿Es Jesús preeminente en tu vida? ¿O estás dejando que otras cosas le quiten a Él la importancia? ¿Qué le has dado? ¿Le has dado las gracias por la salvación que te ha concedido por medio de la fe? Este es un buen momento para recalibrar nuestra vida. Si usted no es salvo, todavía hay tiempo, pero no crea que tenga mucho. De un momento a otro podemos cambiar, quizás incluso ya ni siquiera estar aquí. ¿Qué cosas quieren robarle a Dios la preeminencia en nuestras vidas? Muchos adoran el dinero, es su Dios. No pueden vivir sin estar acumulando riquezas, poder, etc. Otros viven de conflictos. Piensan que si pueden en su momento ser bully de todos, eso los hará dioses. Y no es cierto, porque la vida también cobra facturas. Entonces, si queremos realmente una vida eterna y libre de pecado allá, pues necesitamos eso, tener amor a Dios. ¿Cómo se ve cuando Jesús ocupa el primer lugar en la vida de alguien? Se es más espiritual. Se tiene fe en el futuro, aunque las circunstancias parezcan muy negativas. Porque hay gozo, porque sabe que esto es temporal y que hay en su momento una realidad trascendente que llegará en el mismo momento en que Jesús nos llame. Por eso, vea que todas las cosas son, como lo dije, transitorias. Pero lo fundamental es no despegarse de mirar el rostro de Jesús. Mira. Bueno, vamos a continuar. Los últimos versículos que vamos a analizar. Versículo 21. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte. Reconcíliate con Dios. Y ese es el mensaje salvífico en Cristo. Versículo 21. Los creyentes de Colosas y de todo el mundo son extraños a Dios, alineados de la vida de Dios. Efesios 2, del 12 al 13, 4:18. El hombre no regenerado es enemigo de Dios en disposición y en pensamiento. Romanos 1, 18, 23. Como lo evidencian sus malas obras, que se generan por los malos pensamientos. Romanos 1, 21 al 32. Aman más las tinieblas que la luz, y lo más grave es que no tienen intención de salir de esa situación. Juan 3, 19 al 20. El problema de los hombres no es ignorancia, sino rebeldía manifiesta contra Dios. Por eso se hace necesaria la regeneración, que produce un cambio total en la conducta del hombre, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 8. Versículo 21. El modo de llevar a cabo la reconciliación fue por medio del cuerpo de carne, por medio de la muerte. Esta obra se realizó desde la humanidad de Jesús. Esa reconciliación fue hecha mediante la crucifixión del cuerpo de Jesucristo, mediante la cual pudo morir por nosotros. Romanos 7:4. Su humanidad fue el vehículo que le permitió morir para hacer posible la reconciliación, y esa fue una de las causas de la encarnación. Hechos 2, del 14 y 15. Este Hijo que lleva a muchos a la gloria participó de la condición de ellos, haciéndose carne, para venir en condición de hombre. Pero Él, como persona divina,
es eternamente Dios, en unidad con el Padre y el Espíritu. Pero de este Hijo tomó una naturaleza humana y se hizo hombre en identidad plena con el hombre. Se encarnó porque es la manera en que el Hijo fue enviado procedente del Padre, Gálatas 4:4, para llevar a cabo una obra en la cual Dios pueda, por el Hijo, hacer partícipes a los hombres de su filiación y rescatarlos de la muerte y condena a causa del pecado. Vivió como hombre, Romanos 1, del 1 al 4, 2 de Corintios 5:21 y 8:9, Gálatas 3:3 y 4 del 4 al 5. Y por ese estado mortal pudo llevar a cabo la reconciliación salvífica, al morir en la cruz, satisfaciendo las demandas por el pecado y el castigo, que ya lo vimos también en los elementos teóricos. Reflexión. Vamos a continuar con este libro que utilizamos en la iglesia Gracia Baptist Church, que preside nuestro pastor, el hermano Tito. Dice: Líderes competentes, de Hans Finzel, Editorial Ediciones Las Américas AC, capítulo 1, parte 2. Ninguno de los líderes bíblicos que cita el autor en su libro era perfecto. Ninguno tuvo una actitud parecida a la de Cristo. Durante su carrera, todos sufrieron amargos, desengaños, y ninguno alcanzó la perfección. ¿Por qué esperamos que los líderes actuales sean perfectos? ¿Por qué ponemos sobre ellos expectativas irreales? Si usted es líder, sé cuánto necesita que sus seguidores le den grandes dosis de comprensión en toda circunstancia. Debemos ser conocidos como una comunidad de gracia que espera grandes cosas de sus líderes, pero que asimismo les ofrezcan gracia abundante cuando fallan. De igual manera, los que dirigimos debemos a nuestros seguidores dosis semejantes de gracia, permitiéndoles fallar y desarrollarse como eficaces colaboradores con nosotros. Los aspectos relacionados con la selección de líderes tienen que ver con el llamamiento, la motivación, la adaptación y la plenitud. Algunos líderes se muestran reacios a aceptar un puesto, otros dudan acerca de su capacidad y otros tienen un profundo y sincero deseo de ser líderes para Dios. ¿Somos líderes renuentes? El autor ha peregrinado durante 20 años como líder. Ha observado que es común que los líderes muestren cierta renuencia a hacerlo. Al autor le pasó, como sucede a muchos líderes que ha conocido. Yo también. Escaló desde los puestos más sencillos hasta ser el director general de la casa matriz. Ha visto que hay cierta resistencia a aceptar mayores responsabilidades. Los niños pueden pensar que ser líderes resuelven todos los problemas de la vida, pero la vida adulta nos lleva a la conclusión de que no es tan sencillo. Con los privilegios de liderazgo vienen aunadas muchas responsabilidades. Ocupar un alto cargo es como una moneda de dos caras. Por un lado está la resistencia a aceptar mayor responsabilidad. Por el otro está el deseo y la emoción, aunque teñidas de nerviosidad, de nerviosismo, temor y recelo. La emoción de liderar está presente cuando pensamos en las grandes cosas que podemos lograr, pero lo contrario también es muy real. El autor clamó a Dios y le dijo: ¿estás seguro de saber lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de que soy el hombre indicado? Después de todo, a menor responsabilidad en la organización, menor exigencia en nuestro horario. Los que están al mando enfrentan decisiones muy serias y son consumidos por los asuntos urgentes. Hace poco un líder me dijo: antes de aceptar mi nuevo trabajo lo rechacé 3 veces. No porque no supiera en lo que me metía, sino porque lo sabía. Si Dios puede usar y colocar a líderes renuentes cuando nos encontramos entre la gente común, solo tenemos que resolver los problemas y asuntos en nuestra pequeña sección. Esto nos permite dedicar más tiempo a nuestra esposa, hijos y pasatiempos. Una persona puede pensar que no es nadie cuando está en su pequeño cubículo del gran mundo corporativo en que trabaja, pero tal vez debería estar agradecido porque a su escritorio nunca llegarán los grandes problemas. Moisés es el gran ejemplo de lo que Dios usa a los líderes reacios.
¿Cómo se sintió Moisés cuando Dios le hizo regresar a Egipto desde el desierto para sacar a su pueblo de la esclavitud? Sabemos que no estaba muy motivado, que digamos. No quería dirigir a un grupo de personas que lo habían rechazado abiertamente. A este Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tiempos de Egipto y en el Mar Rojo, y un desierto por 40 años. Hechos 7, 35 al 38. En los versículos 35 y 36 se omite un acontecimiento en la vida de Moisés. No se mencionan las objeciones que puso desde que Dios tuvo que arrastrarle al desierto para que regresara al pueblo de Israel. Aunque el Señor se lo había aparecido en la zarza ardiente, Moisés discutió mucho con él antes de aceptar. Finalmente, el desafío de liderazgo, Éxodo 3:11. Con toda paciencia el Señor respondió a su objeción con una larga lista de cosas que él haría para asegurar que los ancianos de Israel lo escucharan. Pero Moisés volvió a oponerse, diciéndole que ellos no le creerían, ni oirían su voz, porque dirían: ¿no se te ha parecido Jehová? Éxodo 4:1. Debemos admirar a nuestro Padre Celestial por no darse por vencido con Moisés. Después de sus alegatos, el Señor decidió darle muchas señales y pruebas para legitimar su liderazgo. Lo preparó dándole un arsenal convincente de señales para que comprobara que era el vocero digno. Pero aún así, Moisés no estaba convencido. Adujo que no tenía la habilidad de hablar bien, porque decía que era tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. Dios le dijo: ahora pues ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:12. Dios le dio todo lo que necesitaba para que un hombre sacara a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios confió en seres humanos para hacer su voluntad en la tierra. Él pudo haber escogido a los ángeles, usar otros medios, pero sus métodos siempre incluyen hombres y mujeres, aunque sean frágiles o renuentes. De nueva cuenta, Moisés le dijo: ¡ay, Señor! Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Éxodo 4:13. Dios se enojó y nombró a Aarón como vocero de Moisés. Vemos la gracia que mostró el Padre Celestial a Moisés. Siempre hay que preguntar por qué lo escogió a él, pero Dios lo quería a él a pesar de su resistencia. Muy bien. Desglose. Nunca nos vemos a nosotros mismos como villanos, ¿no? Cuando vemos una película estamos del lado del héroe y queremos que derrote a su enemigo, el villano de la historia. Pero ¿te has puesto a pensar en que antes de conocer a Jesús, debido a nuestro pecado, éramos enemigos de Dios? De esto nos habla este pasaje. Sin embargo, la historia no termina allí. Por medio de Jesucristo, Dios ha hecho todo para reconciliarnos con Él y convertirnos en hijos amados. Efesios 5:1. La realidad pasada, enemigos de Dios, versículo 1. La realidad de nuestro pasado antes de Cristo era de enemistad contra Dios. Por eso dice este pasaje, versículo 21. Eras en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Éramos criaturas de Dios, sí, pero éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:3. Eso significa que debido a nuestros pecados cometidos, tanto en nuestra mente como en nuestras malas acciones, merecíamos por justicia el castigo por nuestro pecado. Y así andábamos por el mundo, enemistados con Dios. Si este fuera el fin de la historia, definitivamente sería una historia triste. Pero con la gracia de Dios hay una buena noticia. La realidad presente, reconciliados con Dios, versículo 21. La buena noticia es que por medio de la fe hemos sido reconciliados con Dios. Esta reconciliación es gratuita para nosotros.
porque la fe salvadora es un don de Dios, Efesios 2, 8 y 9. Pero tuvo un costo muy caro, la muerte de Cristo. Jesús murió en su cuerpo de carne, versículo 22. Es decir, Él fue un ser humano verdadero que sufrió la terrible agonía y muerte en la cruz, que era para los peores delincuentes. Y la justicia de Dios es adjudicada al creyente. Segunda de Corintios 5:21, Primera de Pedro 2:24. La realidad futura, los santos delante de Dios, versículo 22. Nuestra esperanza a tan increíble demostración de amor debe ser una vida santa, sin mancha e irreprensible, versículo 22. No podemos vivir en la indiferencia, debemos más bien, por medio del Espíritu Santo y cobrando fuerza en la gracia, vivir una vida que sea agradable delante de Él. Segunda de Corintios 5:9. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos entender la hermosa reconciliación efectuada en la cruz y que vivamos una vida de santidad en amor, agradeciendo y obedeciendo por tal demostración de gracia. En esta sesión aprendimos que Jesucristo es el creador de todo, el preeminente en todo y quien sustenta la creación. Aprendimos también que al ser verdadero hombre y verdadero Dios, Jesús puede representar a la humanidad y al mismo tiempo tener el poder para salvarla. De esa manera somos reconciliados, pasando de ser enemigos a ser hijos de Dios, con la meta de vivir una vida de santidad y obediencia. Pidamos esto a Dios en oración y confiemos en que se nos concederá por gracia. Muy bien, vamos a ver las últimas preguntas. ¿Ya me pasé? Bueno. ¿Qué significa la palabra reconciliación? Es precisamente cambiar de situación. Donde había en el aspecto teológico enemistad con Dios, mutarla a ser hijos de Dios. ¿Cómo refleja nuestra cultura la alineación y la hostilidad hacia Dios? No se habla de Dios. Es más, se trata de evitar toda la doctrina que entraña amor y que se derive en amor entre los hombres. ¿Por qué? Porque eso no vende. Porque eso no es algo que le sirva a las gentes que tienen el poder. El amor es precisamente aceptar las diferencias. El amor es precisamente ser fieles a la doctrina que Jesucristo nos enseñó. Y los que no hagan esa doctrina, pues no pueden llamarse cristianos. ¿Cómo pueden poner en práctica lo aprendido en esta sesión? Confiando en Dios, admirando el poder de salvación, pero sobre todo el amor que Dios tuvo hacia nosotros, porque nos hizo precisamente a través del sacrificio vicario de Cristo, hijos de Dios, y nos dio perdón de los pecados y vida eterna. ¿Cómo puedes saber que estás reconciliado con Dios? Porque a través de Jesucristo, y si realmente seguimos sus mandamientos y vivimos en Cristo y por Cristo, somos salvos. Y por lo tanto, verdaderamente estaremos reconciliados con Dios. Vamos al último versículo. Asimismo, todos, Romanos 7:4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de que pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Romanos 7:4. Vamos a hacer una última pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú, a través de las lecciones que das en el libro de Colosenses, nos has mostrado que Cristo es Dios, que a través de Cristo pudimos reconciliarnos con Dios, que si seguimos a Cristo y vivimos con y en Cristo, podemos seguir verdaderamente cumpliendo la misión que tú nos has dado y que nos has mandado al Espíritu Santo para que la completemos de acuerdo a tu santa voluntad.
Por eso, Señor, te pedimos salud, te pedimos fuerza, te pedimos amor, pero sobre todo que nos ayudes a lograr el destino que tú tienes para nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.